Hola a todos, sean bienvenidos a su programa Capítulos de la Historia. En este programa hablaremos de diferentes episodios de la historia de México y Michoacán. En este primer episodio vamos a abarcar un poco sobre la historia de la ciudad, los orígenes de la ciudad de Huayangareo, Valladolid y Morelia. Nos encontramos en el Valle de Huayangareo, un lugar hoy conocido nacional y mundialmente como la ciudad de Morelia, la ciudad de la cantera rosa, capital del estado de Michoacán en nuestro bello México. Esta es una ciudad rodeada de fascinantes historias, populares leyendas y una exquisita cultura gastronómica. Sin duda, es una de las ciudades más bellas de México y también es una ideológica del país. Hoy en día, resulta difícil de imaginar el jardín de la Nueva España, sin las exuberantes construcciones barrocas que adornan la ciudad. Pero hasta hace casi 5 siglos era un espacio muy despoblado. Se trataba de un entorno silvestre, rodeado de naturaleza, fuentes de agua, extensos llanos, agradables vientos y un clima templado. En cuanto a los primeros habitantes del Valle de Huayangareo, sabemos gracias a la arqueología y a la historia de la existencia de varios asentamientos anteriores a la conquista en el actual municipio de Morelia, siendo el más cercano el de la falda de Santa María. Este se destaca por tener influencias teotihuacanas, es decir, que su datación la podemos extender desde los siglos IV al X después de Cristo, muy anterior a la cultura tarasca. Sin embargo, estos asentamientos fueron abandonados, seguramente en sincronía con la caída de la ciudad de Teotihuacán y el desmantelamiento de su hegemonía cultural. Después, seguramente el mismo espacio del valle fue habitado por integrantes del grupo indígena de los Pirindas o Matlacincas, quienes obtuvieron gracias a una alianza con el reino tarasco y el Calzoncin el permiso de habitar estas tierras. No es sino hasta mediados del siglo XV cuando parece volverse a ocupar este espacio, y el primer español que tuvo interés en el Valle de Huayangareo fue Bernardino de Albornoz, quien luego de establecerse en lo que hoy conocemos como el Parque Ecológico de los Filtros Viejos, le vendió en 1530 sus tierras a un sevillano llamado Gonzalo Gómez. De esta manera, Gonzalo Gómez se encargó de construir las primeras edificaciones del Valle de Huayangareo, mandó levantar una hacienda con su propia iglesia gracias a la mano de esclavos negros y indios de la región. Ya para las primeras décadas del siglo XVI, después de la conquista del reino tarasco, se establecieron una serie de asentamientos para los conquistadores y las primeras familias de españoles que habitaron el epicentro del imperio tarasco. Pero pese a estos establecimientos, aún existía la necesidad de establecer una ciudad en la provincia de Michoacán para terminar de consolidar el poder español en el territorio. Es así como se comenzó a pensar en erigir una ciudad hecha para españoles, sede de su poder y hegemonía local. Todo apuntaba a que la ciudad debía desarrollarse al igual que otras ciudades en la Nueva España, tenía que establecerse de acuerdo con los criterios de dominación española. 4 eran las candidatas a convertirse en la nueva ciudad de Michoacán, las cuales eran Tzintzuntzan, Nueva Granada, Pátzcuaro y Huayangareo. Por real cédula, el 20 de septiembre de 1537, se mandaba al virrey Antonio de Mendoza que en la provincia de Michoacán se construyó una iglesia catedral, en el lugar en el que el virrey y el obispo Vasco de Quiroga consideraran conveniente. Decidir dónde sería la sede de la ciudad de Michoacán sería un punto en el que tanto el virrey Antonio de Mendoza como el obispo Vasco de Quiroga diferirían y causarían una disputa y rivalidad entre ellos durante años. Nos encontramos en la Plaza Ocampo, a un lado de la catedral y justo en el corazón de la ciudad. Este es un lugar de suma importancia para los morelianos, al ser un importante centro de reunión en fiestas cívicas, pero también es un lugar de importancia histórica, pues probablemente en esta área fue donde una madrugada del 18 de mayo de 1541 fue fundada la ciudad de Huayangareo por parte de los comisionados Juan de Alvarado, Juan de Villaseñor y Luis de León Romano, representantes del virrey Antonio de Mendoza. Según los últimos estudios, es probable que la fundación fuera en algún punto entre las plazas Melchor Ocampo y la Plaza Valladolid, más posiblemente en la actual esquina de Morelos Sur y Francisco y Madero Oriente. Aquí los comisionados del virrey Antonio de Mendoza definieron la traza urbana de la ciudad, establecieron el paso de la calle del Camino Real, el espacio que iba a ocupar la catedral y asignó los solares a las primeras familias de españoles. La disputa entre Quiroga y Mendoza duraría varios años, y no sería hasta décadas después que se definiría oficialmente cuál sería la ciudad de Michoacán. El 10 de septiembre de 1552, el obispo Quiroga reiteraba frente al Consejo de Indias su intención de mantener el obispado en Pátzcuaro, pero Quiroga no obtendría el éxito esperado y esta disputa duraría hasta años después de la muerte del obispo Vasco de Quiroga, cuando finalmente la ciudad de Huayangareo se convirtió por mandato real en la sede oficial del obispado.
Entre 1577 y 1578 se cambió el nombre de la ciudad de Guayangareo por mandato de Felipe II, y en adelante se llamaría la ciudad de Valladolid, sede del obispado de Michoacán. Por lo tanto, entre los mismos años sucedió el traslado de los poderes civiles y eclesiásticos de Pátzcuaro a la nueva ciudad de Michoacán. Fue un conjunto de razones por las que la ciudad de Guayangareo fue escogida como sede del arzobispado de Michoacán y del cabildo civil, pues la ciudad contaba con una serie de características que se consideraban idóneas para erigir una ciudad de acuerdo a la lógica urbanística platónica, las cuales son una posición estratégica para protegerse de los fuertes vientos, característica que cumplía al estar rodeada de cerros como el del Quinceo, el Ponguato y el del Águila, y la Loma de Santa María. Debía estar ventilada para evitar la propagación de enfermedades. Debía contar con bosques cercanos para obtener madera, como los bosques de pino y encino que rodean la ciudad. Debía de contar con fuentes de agua como los actuales ríos Chiquito y Grande. Además debía contar con canteras para construir la ciudad. El Templo de San Francisco probablemente fue una de las primeras construcciones levantadas en la ciudad, pues tan solo 2 años después de la fundación de la ciudad en 1541 se erigió la iglesia, hecha de adobe, madera y paja. La construcción de la primitiva catedral de Valladolid comenzó aproximadamente en el año de 1577, cuando terminó la epidemia de colcolsin que diezmó a la población indígena. Estaba hecha de materiales endebles como adobe, viguera de madera y techo a 2 aguas. Tiene una torre al oriente, cerca del altar, en el lugar de la cerca de la fachada. Con el paso de los años, la iglesia catedral sufrió daños y lamentablemente se quemó en el año de 1584, por lo cual se propuso la creación de una nueva catedral hecha de materiales más resistentes como la cantera, cuyo proyecto finalmente fue avalado a principios del siglo XVII. Finalmente, a pesar de todos los inconvenientes que enfrentó la comunidad del Valle de Guayangareo para convertirse en el epicentro del poder del obispado de Michoacán y cuna del gobierno civil, la ciudad fue creciendo lenta y paulatinamente, aunque como muchas otras ciudades de la Nueva España, no estuvo exenta de problemas como epidemias, hambrunas, escasez de agua, de alimentos, de mano de obra y poca densidad poblacional. La ciudad de Valladolid durante el siglo XVII y XVIII, después de su consolidación como sede episcopal del obispado de Michoacán en la penúltima década del siglo XVI, experimentó un aumento poblacional y algunos cambios en la actividad económica que propiciaron el crecimiento urbano de la ciudad. En la primera mitad del siglo olvidado ya se encontraban habitando la ciudad las órdenes religiosas en sus respectivos conventos, algunos construidos en ese momento con cal y piedra. Para el año de 1655, el rey autorizó la construcción de la nueva catedral de Michoacán, aunque antes de eso existió una provisional que fue insuficiente no solo para la imagen que debía tener una catedral, sino para la creciente población de la ciudad. Esta iba creciendo a partir de las casas que los vecinos españoles necesitaban para habitar, además de los barrios indígenas que estaban aledaños a la región. Sin embargo, la ciudad tendría su esplendor económico y constructivo durante el siglo de las luces. Anteriormente mencioné el año en que se inició la catedral, pero no se acabó hasta 1744. Fue iniciada por el arquitecto italiano Vicente Barrocchio y continuada eventualmente por el español Juan de Ortega. En su construcción incorpora varios elementos de diferentes estilos arquitectónicos. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar de que es una obra magnánime del estilo barroco novohispano, en específico del tablereado, que es proveniente de la ciudad de Valladolid. En su composición está hecha por cantera rosa, que es proveniente de la región de Michoacán y es un tipo de piedra volcánica, la cual le da el color característico. El material le da a la catedral un color rosado que es característico de nuestra ciudad y un aspecto robusto y elegante. Está compuesta por una nave principal amplia y alta, flanqueada por 2 naves laterales, además de 2 torres que se elevan a más de 66 metros de altura. La catedral representó la riqueza que una ciudad señorial y sede eclesiástica de la provincia debía denotar, dejando una obra maestra del barroco mexicano implantada en el corazón de la actual Morelia. En este siglo, se empezaron a construir en la ciudad diversas parroquias, capillas, colegios, hospitales y casas que eran propiedad de los miembros del clero o del cabildo de la ciudad. También, en un periodo más centrado del siglo XVIII, se produjeron las construcciones que se pueden considerar las más notables de la ciudad, que son las del acueducto, el Colegio Seminario Tridentino, el convento de las monjas dominicas y la calzada Guadalupe, que hoy lleva el nombre de Calzada de Fray Antonio. Aparte de esto, se produjeron remodelaciones a otras construcciones, tales como la del Colegio de San Nicolás Obispo.
En la época virreinal, la estructura de la sociedad diversificó los campos de la actividad política, religiosa, económica, familiar y educativa en diferentes espacios institucionales, creando esferas independientes que traería como resultado la construcción física de estos espacios representados por edificios que a la fecha siguen de pie en el centro de nuestra ciudad. Los espacios más importantes son aquellos que ya destaqué, tal como el Colegio Seminario Tridentino, cuya fundación data desde el año de 1671, cuando el rey Carlos III de España ordenó por real cédula del 8 de diciembre la erección del Seminario Tridentino de Michoacán. 61 años después, se dieron las trazas para construir el edificio en el año de 1732. En esta etapa se empezaron a copiar los materiales. La primera piedra del edificio la puso el señor obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle en el mes de 1760. Sánchez de Tagle dotó al seminario de un soberbio edificio, conocido hoy como Palacio de Gobierno. Su inauguración data del 29 de septiembre de 1770 y las clases comenzaron el 18 de octubre con la cátedra de filosofía sustentada por don Vicente Gallaga y Villaseñor, tío de don Miguel Hidalgo y Costilla. El seminario de Valladolid era centro intelectual de toda la Nueva España, que acogió y difundió las ideas de independencia y de liberalismo propios de la época. Con justo motivo se le ha llamado la cuna ideológica de la independencia. Los célebres maestros que por sus ideas influyeron de manera determinante en los alumnos fueron Manuel Abad y Queipo, Manuel de la Bárcena, Manuel Ruiz de Chávez y Vicente Pisa. A la par, el Colegio de San Nicolás también continuó con la enseñanza de las ciencias eclesiásticas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el colegio se fue modernizando y ampliando su currículo. Se incorporaron estudios en teología, filosofía, derecho y otras ciencias. En 1667, bajo la influencia de las reformas borbónicas, el colegio experimentó una reestructuración significativa que buscaba mejorar la calidad educativa. Uno de los alumnos más destacados del Colegio de San Nicolás fue José María Morelos y Pavón, quien estudió bajo la tutela de Miguel Hidalgo y Costilla. Este reflejo del desarrollo educativo en Nueva España sigue siendo relevante, ya que el colegio se transformó en la actual Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es una impresionante estructura de estilo barroco que se extiende por aproximadamente 1.700 metros. Consta de 253 arcos de medio punto construidos en cantera rosa. La construcción se completó en el año de 1730. En las décadas finales del siglo XVIII, específicamente entre 1785 y 1786, ocurrió en la región una epidemia que provocó escasez de maíz y a su vez hambruna, llamado el Gran Hambre. Las autoridades civiles y eclesiásticas, contagiadas por un espíritu ilustrado, iniciaron una cruzada contra el hambre y la enfermedad para mejorar la calidad de vida. Uno de esos símbolos que permanece de esta cruzada es la antigua calzada de Guadalupe, hoy llamada Calzada Fray Antonio de San Miguel, una vía emblemática de la ciudad, nombrado después del obispo que ordenó su construcción en el año de 1785, proveyendo así a los pobladores de la ciudad más necesitados de trabajo para sobrevivir al Gran Hambre. La construcción de la calzada respondió también a la necesidad de mejorar el acceso de la ciudad desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Su significado religioso radica en la manera en que conecta este santuario con el centro de la ciudad, facilitando el acceso de los peregrinos y fieles al santuario. Esto subraya la importancia religiosa de la calzada, ya que permitió a los devotos llegar con más facilidad al lugar del luto. El fin del virreinato representó para la antigua Valladolid una época llena de retos. En el año de 1809 se llevó a cabo una conspiración en la que se encontraron varios criollos ilustrados de la ciudad. Esta conspiración se considera ser un antecedente importante de la insurgencia que traerá la independencia a la Nueva España. Como hemos visto en este breve recorrido por el siglo olvidado y el siglo de las luces, el pasado virreinal de la ciudad es una parte importante de nuestra historia. Bienvenidos a una recapitulación de la ciudad de Morelia, Michoacán. Su historia, sus calles, sus edificaciones, estatuas y monumentos guardan una silenciosa historia de lo que fue su época en la independencia de México. Una gran época que cambió todo el paradigma de la nación. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, el mundo estaba en plena efervescencia. Las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa influyeron profundamente en la sociedad novohispana. En este contexto, Valladolid jugó un papel fundamental en el movimiento independentista mexicano.
Valladolid fue cuna de grandes personajes que dejaron una marca indeleble en la historia de México. Entre ellos destaca José María Morelos y Pavón, un cura párroco que se convertiría en uno de los líderes más importantes del movimiento independentista. En 1809, Valladolid fue escenario de una conspiración que buscaba la independencia de México. Este movimiento, aunque fracasado, fue el precursor del Grito de Dolores de 1810. Líderes como José Mariano Michelena y José María García Obeso fueron arrestados, pero sus acciones influyeron profundamente en el despertar insurgente. Morelos, inspirado por Miguel Hidalgo, llevó la antorcha de independencia después de la muerte de Hidalgo en 1811. Sus campañas militares y su visión de una nación libre e independiente sentaron las bases del México moderno. Morelia es un testimonio viviente de su pasado glorioso. Sus edificios coloniales como la Catedral, el Palacio Clavijero y el Colegio de San Nicolás narran historias de valentía y sacrificio. La ciudad que cambió su nombre en honor a Morelos, un símbolo de identidad y orgullo mexicano. Morelia no es solo un sitio de gran belleza arquitectónica, sino también un lugar lleno de historia y patriotismo. En sus calles aún resuenan los ecos de la lucha y de la libertad. La independencia de México se forjó en muchas batallas y corazones valientes, y Morelia, con su rica herencia, sigue siendo un faro de esperanza y determinación para todos los mexicanos. En el Porfiriato, Morelia pasó por un proyecto de embellecer a la ciudad. Esto generó una modernización a la misma. El gobierno de Mariano Jiménez se considera que ha sido uno de los más fructíferos en el estado. Esto se debe a las acciones tomadas por él que ayudaron a la economía, a la educación, a la cultura y, por supuesto, al desarrollo. En cuanto a la educación, la Academia de Niñas se fundó el 5 de mayo de 1886. La academia logró que la ciudad progresara socialmente. Fue la primera escuela dedicada a las mujeres. Gracias a esta academia se obtuvo un grupo de profesoras que, a pesar de no tener un título profesional, estaban capacitadas para ejercer de maestras y además ganaban cultura. Otro aspecto que fortaleció a Morelia fue la renovación de la arquitectura e infraestructura en la ciudad. Una mejora distintiva fue el implemento de un kiosco y de varias fuentes pequeñas en la Plaza de los Mártires, hoy Plaza de Armas, y en la Plaza de la Paz, hoy Plaza Melchor Ocampo. Esto se introdujo con el propósito de que bandas de música, orquestas o músicos tuvieran un espacio para interpretar. Parte del proceso para hacer más bella la ciudad fue el levantamiento de esculturas en honor a los héroes nacionales. La primera en edificarse fue la estatua de José María Morelos y Pavón el 30 de septiembre de 1887. Se inauguró en la Plaza de los Mártires, con la intención de conmemorar el natalicio del siervo de la nación. En el mismo año, en el Colegio de San Nicolás, se elevó la estatua al cura Miguel Hidalgo. Fue de vital importancia para el desarrollo del comercio urbano en Morelia. Aquí se vendían productos agrícolas, ganaderos, zapatos, incluso ferreterías acudían a vender. Y por supuesto, lo más vendido era la comida. Este mercado mantuvo una estabilidad que se transmite hasta nuestros días. Lo que marcó un antes y un después para Morelia fue la activación de la energía eléctrica en la ciudad. El gobernador Jiménez fue el encargado de contratar a la empresa F. Adams Sucesores para la instalación del alumbrado público. El 16 de septiembre de 1888 se inauguraron los primeros 80 focos de luz de arco en Morelia, con lo que la ciudad, al igual que otros centros urbanos del país, modificó su ritmo de vida. Con el fin de embellecer a la ciudad y ser diferente a los ya existentes, se mandó construir en el año de 1889 el Jardín Azteca. Se ubicó enfrente del Templo de San Diego, y lo que lo hace diferente es su diseño. Plantas mexicanas y figuras de antiguas aztecas eran lo que lo adornaban. Además, se construyó una fuente de acompañamiento. Este jardín prevalece actualmente y se sigue encontrando en la misma ubicación. En Morelia, la presencia del tranvía y trenes locales significó mayor movilidad y produjo cambios en los hábitos de los citadinos. El reposo y los beneficios de la naturaleza se incluyeron en las prácticas de ocio.
La organización de los viajes y meriendas campestres fueron importantes para la convivencia familiar de la burguesía, que se iban a pasear los fines de semana. A lo largo de los siglos, desde su fundación, hace 481 años, la ciudad que conocemos hoy como Morelia ha sufrido diferentes cambios fundamentales para la formación de la misma, tales que podemos ver hasta nuestros días. En nuestro siguiente episodio se mostrarán los sucesos que acontecieron en Morelia a lo largo del siglo XX. Nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de la historia.